Got it? Okay. All right. Here are the parables of Matthew 13. Aquí están las parábolas de Mateo capítulo 13 And an approximate placement of them in the history of time. y un lugar aproximado en el tiempo de la tribulación. You have the parable here of the sower. Aquí tienen la parábola del sembrador. Oh, battery. Not supposed to be. Yep. Okay. No more. Altar part. Oh, aquí. Okay. Now, here. Okay. Here we have the parable of the sower. Aquí and the tenemos, parable of the father of the family. aquí tenemos la parábola del sembrador y el padre de la familia. Here we have the other parables in the passage. Aquí también tenemos otras parábolas de la Biblia. Some of these refer to the lake of fire. Una de estas parábolas se refiere al lago de fuego. Some of these refer to the period of time at the kingdom, starting of the kingdom. Algunas de esas parábolas se refiere al empezar del el milenio. Two of these parables refer to somewhere in the first part of the tribulation. Dos de estas parábolas se refieren de el principio de la tribulación. None of them really refer to the church. Pero ninguno de ellos se refieren a la iglesia. Okay? Now, here's why that's important. Y esto es porque es importante. There's an expression in chapter 25 that occurs many different times. Hay una expresión en el capítulo 25 que se habla de muchas veces. In verse number 19. 13, 19. 19. 13, 19. En el versículo 19 del versículo 13 del capítulo 13, The word or the expression is this expression, the word of the kingdom. 19. Mateo capítulo 13 versículo 19. I'll wait a little bit. 19. La palabra del reino. Copy. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Simplemente the frase, la palabra del reino. Right? Okay. Now, in verse number 24, 24, al mismo o aproximadamente al mismo frase el reino de los cielos. Okay? Expresión. In English, it is the kingdom of heaven. Now, each one of these parables that are given here in Matthew chapter 13 refers to this time period. Ahora, cada una de estas parábolas que se hablan de en Mateo capítulo 13 es para este tiempo, para este periodo. That expression, el reino de los cielos, is repeated
numerous times through this passage with each one of the parables. Esa frase, reino de los cielos, se usa muchas veces en las diferentes parábolas aquí en este capítulo. And that's an important expression to clarify where these parables fit in history. Y esta es una frase muy importante para ver dónde van estas escrituras en el tiempo. What is the kingdom of heaven? ¿Qué es el cielo? ¿Qué es el reino del cielo? En español es cielos, no es cielo. Cielos. En inglés no es cielos, es cielo. ¿Qué es diferencia? Sí, plural y Plural. singular. Why? We'll go to the English professor in the back. Why does the Spanish have heavens and the English have heaven? ¿No entienden? No idea. Okay, I didn't expect you to. Okay. Oh, we've got someone else joining us. Muy bien. Oh. Raptos. I don't think that's for those going up. Yeah. No piensa que es... No. I am fan del rato. No. Okay. So, why does one language have plural heaven and the other language only have a singular heaven? Posible Carla explicar. ¿Por qué un lenguaje dice cielo y el español dice cielos en español? ¿No sabes? Pastor, ¿posible explicación o no? No exacto. ¿No? No estudias inglés, ¿sí? Solamente español. Okay. When we refer to heaven, Cuando nos referimos al cielo, we understand that that can mean singular or plural. entendemos que puede ser singular o plural. Oh, look at all of the heaven. Es como decir, oh, mira todo el cielo. Is that singular heaven or heavens? ¿Eso es singular o plural? Singular. O plural. Es interesante expresión. Es hebreísmo. Hebreísmo. Hebraísmo. Okay? In Genesis chapter 1, En Génesis capítulo 1, in your Bible, en sus Biblias, En el principio de los 100. pero no en inglés, pero en mi Biblia es en inglés. And I have that right here. In English it says, in the beginning God created the heaven singular and the earth. In Spanish, en inglés dice la palabra cielo singular, pero en español dice, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. why does it do that? ¿Por qué hace eso la Biblia? One of the translations has to be wrong. Una de las traducciones de la Biblia está incorrecto. Since I'm in Mexico, it would have to be King James in the English. Como estoy en México, debe de ser la versión de inglés, el KJV. I would never teach that the RVR is not correct. Yo nunca enseñaría que la RVR es incorrecta. Actually, both of them are correct.
La verdad es que los dos son correctos. They can't be. One's singular and one's plural. Pero no pueden ser. Uno es singular y el otro es plural. Because the Hebrew idea of heaven was a plural idea or a multifaceted idea. Porque la idea hebrea era que la palabra cielo era una palabra Simplemente plural. plural. Okay? Multifasada. I don't know what faceted Yeah, is. I don't know. Faceted. Okay. What that means is, to the Hebrew mind, to the Jewish mind, heaven was both singular and plural. Eso significa que para el judío la palabra cielo podía ser singular o plural. Remember when Paul was caught up into heaven? ¿Se acuerdan cuando Pablo fue llevado al cielo? He was caught up into the third heaven. Fue arrebatado al tercer cielo. Well, how many heavens are there? Entonces, ¿cuántos cielos hay? Probably. Okay, there's the heaven around the earth, the atmosphere. We call the atmosphere. Ahí está el primer cielo, la atmósfera. Then there's the space that is beyond. Luego hay el espacio que está más allá que la atmósfera. And then somewhere out there, there's the place where God dwells. Y luego un lugar hasta allá es donde está Dios. That's the third heaven. Ese es el tercer cielo. So when Genesis talks about God creating the heaven, which one was he talking about? Entonces, cuando Génesis dijo que creó los cielos, ¿cuál cielo está refiriendo de? All of them. Todos. They're all considered the heaven. Todos son considerados cielo. Or, as the Spanish preserves the reading, the heavens. O como el español lo dice y lo dice bien, es cielos, todos. What does the Bible say in Hebrew? ¿Qué dice la palabra en hebreo? Pastor? Singular or plural? ¿Cuál forma? ¿Singular o plural la palabra cielo? Plural. 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 It's one or the other, yes, sí. Correcto, singular o plural. Plural. The Spanish Bible usually preserves the exact reading of the Hebrew if it can. La traducción Reina Valera usa cielos, que es lo original del hebreo. So without understanding Hebrew, Pastor, you can read the Spanish and know what the Hebrew was. Entonces, con solamente leer la Biblia en español, puedes saber cómo fue escrito en hebreo originalmente sin tener cambio. And I will say that's almost 100% a correct statement. Y puedo decir que lo que estoy diciendo es casi 100% verdad. I have not read all the Spanish Bible yet, but what I have read, I have found that out to be true. Todavía no he leído toda la Biblia en español, pero por lo que he leído, eso es verdad. Whereas the King James Bible helps the reader understand in English what the Hebrew said. Pero en inglés, la Biblia de KJV, cuando la lees, trata de entender lo que escribieron, pero traducido para el inglés. It doesn't mean that either one is wrong. It means that both of them are right in what they were trying to do. Eso no significa que una es correcta o no, significa que traducieron conforme lo que tenían que hacer. Does that make sense? Todo está quedando claro. I will say, since studying the Spanish Bible, I have grown to really appreciate the Spanish Bible. Eso puedo decir que desde que empecé a estudiar la Biblia en español, puedo entender la palabra un poco más. Now turn to the book of Deuteronomy Ahora sí me acompañan al libro de Deuteronomio, in English and Spanish. en inglés y en español. Deuteronomy chapter 10. Deuteronomio capítulo 10. And someone read for me, Y si alguien puede leer verse number 14. versículo 14.
10:14. Mm-hmm. He aquí de Jehová tu Dios son los cielos y los cielos de los cielos, la tierra y todas las cosas que en ella hay en ella. Mm-hmm. However, in English, that verse reads, I que. That's Spanish. Yeah, that's what I know. Aquí. Aquí de Jehová tu Dios son los cielos y los cielos de los cielos. Es diferente. ¿Por qué? Does that expression really make sense in Spanish? Esa expresión, los cielos de los cielos. Esa expresión, los cielos de los cielos, ¿tiene propósito en español? Sí. Is it yes? ¿Cómo? Mostrar, bueno, creo yo, mostrar Por usted, sí. la eternidad de Dios, Shows the eternity of God. Okay. que no está regido por el cielo, no está en los cielos, está fuera de los cielos. That it's not, he's not set on heaven, that he's set outside of heaven. Okay. Interesante. Expresión. Otra. Creo que, no sé, tiene que ver con el Génesis 1:1 que explicaba, ¿no? Has to do with Genesis chapter 1. Marcar siempre ese aspecto del primero, segundo y tercer cielo. That always takes into consideration the first, second, and third heaven and all of creation. Okay. Sí. Es hebreísmo. No es griego expresión. No es inglés expresión. Es hebreo expresión. Cielos, heavens, plural of heavens. Plural. Okay. ¿Es correcto o no incorrecto? Es incorrecto. No. Es diferente. Entiende la misma expresión. Same expression, but it's understood differently. Es la misma expresión, pero se entiende diferente. Okay, does that everybody understand? ¿Todo está quedando claro? Now, back to Matthew chapter 13. Ahora, para atrás a Mateo capítulo 13. Notice what Jesus says in verse 13. Si notan lo que Jesús dice en el versículo 13. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen, ni entienden. Who was he speaking to? ¿A quién está hablando? Predominant. ¿A quién específicamente o generalmente le está hablando a the Jewish people? The Jewish people. Maybe there were some Gentiles somewhere in the group, Quizás unos gentiles en ese grupo, but mostly to the Jews. pero más específico era para los judíos. Señor. No hay problema. Gracias por su ayuda. For those listening in English, the babysitter just got here, so that was why. Okay. Now, let me ask another question. Ahora, tengo una pregunta más. Amén. Is this time in history Ahora, este tiempo en el tiempo de la historia known as the kingdom of heaven or the church? es conocido como el tiempo de la iglesia o del cielo, This time. el que estamos viviendo ahorita mismo. Is it the church or the kingdom of heaven? ¿Es de la iglesia o del reino del cielo?
Is it? Which is it? ¿Cuál de los dos es? Do you refer to this as the kingdom of heaven? ¿Tú refieres a este tiempo al tiempo del reino de los cielos? Ya somos ciudadanos del reino de los cielos. We're already citizens of the kingdom of heaven. We are, Sí somos, by birth in Christ. por nacer en Jesucristo. But we don't. Es el tiempo de la iglesia. It's the time of the church. Somos miembros del reino de los cielos. We're members of the church of heaven, Church of heaven. of the kingdom of heaven. Okay. Possibly, but nowhere do people refer to now as the kingdom of heaven. Pero en ningún lugar se refiere al tiempo de ahorita, del que sea el tiempo del reino del cielo. Do you get up on Sunday morning and say, "Welcome to the kingdom of heaven this Tú morning"? te levantas el domingo y dices, bienvenidos al reino de los cielos. No. Okay. All right. All of you kids can go to the class here of the kingdom of heaven. Puedes decir, por ejemplo, los niños que vayan a sus clases aquí en el reino de los cielos. You can go to your church class or Sunday school class. Pueden ir a su clase de la iglesia o del servicio. Why? ¿Por qué? Because it's the time of the church. Exactly. And it is not the time of the kingdom of heaven. Todavía no es el tiempo del reino de los cielos. Was Jesus trying to teach the Jews of the day about the church or the kingdom of heaven? ¿Jesucristo estaba enseñando del tiempo de la iglesia o los reinos de los cielos? What did he come to offer them? The church or the kingdom of heaven? ¿Qué estaba ofreciendo Jesucristo, la iglesia o el reino de los cielos? He came to offer the kingdom of heaven to the Jews. Él vino a ofrecer el reino de los cielos a los judíos. When they rejected his offer, Cuando ellos no aceptaron a Jesucristo, then he said, I will go and offer my kingdom to the Mexicans. dijo, yo Gentiles. daré mi reino a los mexicanos, digo, a los gentiles. See? You understand? ¿Está quedando claro? Now, is that important? Ahora, ¿eso es importante? Sí. It is if you want to place these parables in the proper perspective in the history of time. Sí es, si quieres saber dónde van estas parábolas en el tiempo. The parable of the sower, La, though it can be applied to the time of the church now, ahora, la parábola del sembrador, aunque puede ser aplicada en el tiempo de la iglesia hoy, the Bible says, Jesus' word says, it is the period of the kingdom. pero la palabra nos dice que estas palabras eran para el periodo del reino. Okay? Verse number 19. Versículo 19. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, Es palabra de, no es palabra de iglesia or church. It is not the word of God to the church. It is the word of God concerning the kingdom of heaven. Okay? Now that's important. ahora eso es importante, Because without it, we will put these parables all over here in the church, and they do not fit the church age. es importante porque estas parábolas, si no sabemos esto, la vamos a mover al tiempo de la iglesia. And some of them are impossible to understand among the church age. Y estas parábolas, una de estas parábolas pueden ser casi imposible para entenderlas en el tiempo de la iglesia. That's what makes it difficult for pastors to preach it from the pulpit and get people to understand what it's saying. Eso es lo que hace difícil que un pastor enseñe de estas parábolas y saber lo que está diciendo. Now I will mention one thing. Ahora sí voy a mencionar algo. The parable of the sower does not say the kingdom of heavens. Ahora la parábola de el sembrador no menciona el reino de los cielos. It simply says the kingdom. Simplemente dice el reino.
The rest of the parables are clearly to the kingdom period. Pero las demás parábolas sí son para el reino de los cielos. I think, Yo pienso, no es I think the parable of the sower can be applied to the church, but it is directly related to the kingdom period. We'll talk about that as we go through it. yo pienso que la parábola del sembrador puede ser usada o aplicada para la iglesia, pero es más relacionada o usada para el reino de los cielos. Okay? Most of the Word of God can be applied to different things. Casi toda la palabra puede ser aplicada para muchas cosas. Remember the illustration I gave you of the Old Testament ox grinding at the mill? Si se acuerdan del ejemplo del buey trabajando en el field, And God said then in the New Testament, don't keep the grain back from the preacher that preaches the word. y en el Nuevo Testamento que no le den lo que merece el pastor. Had nothing to do with the ox in the Old Testament, had nothing to do with the preacher in the New. No tenía nada que ver con el animal ni en el Nuevo But the Testamento. application was made that the preacher that grinds out the grain is worthy of eating the grain, just like the Old Testament ox. Pero la aplicación era como ejemplo para decir que el pastor que no trabaja su field no merece, he doesn't deserve it. Well, no, he deserves it, but he deserves it, Lo merece todavía, but he's not to be withheld from it. pero no deben no darle. Yeah. I understood that. Okay. I keep forgetting you have to understand what I'm saying in order to communicate. So yeah, okay. Everybody understand? ¿Entiende? Okay. Now, how many of the 4 different ways were saved people? ¿Cómo de las 4 formas hay una persona salva? I even hesitate to use the word saved. Y digo esto casi pensando si debo usar la palabra salvo. Most of the agreement was only the last one, the good ground. Casi todos dijeron que era la última opción, Right? That's the one for sure. que es así, son salvos si van en Okay. Notice the part of the thorns. Ahora note el ejemplo de los thorns, The Spanish. de las espinas. Espinas, I'm sorry. Oh, you got me there. Okay. Now notice verse number 22. Ahora si nota el versículo 22. 13:22, sí. 13:22. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero al afán de este siglo y lo engañó. There are only 2 of the people or ways in the parable of the sower that even refer to fruit. Nomás hay 2 en estas parábolas, en este ejemplo, que tienen fruta o hay una referencia de fruta. The first 2, there is no reference to fruit. Los primeros 2 ejemplos no hay referencia de fruta, But the third and the fourth one have a reference to fruit. pero la tercera y cuarta persona tienen una referencia de fruta. Okay. The third one here in the book of Matthew indicates that he became unfruitful. La tercera persona dice que él no pudo dar fruto. Now let's look at the book of Mark a moment.
another passage that deals with the parable. Ahora, si miramos al libro de San Marcos para ver otro ejemplo que da conectado al sembrador, San Marcos capítulo Chapter 4 and capítulo 4, versículo verses 18, 19, and 20. 18, 19 y 20. Well, really verses... No, that no es correcto. 16 and 17, 18. 16, 17 y 18 en el capítulo 4, perdón. Actually, verse number 19. No más el versículo 19. Okay, verse number 19. Pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan a la palabra y se hace infructuosa. Luke's Gospel, chapter 8. Ahora San Lucas capítulo 8. And verse number 7. San Lucas capítulo 8 versículo 7. Otra parte cayó entre espinos y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. Okay? Now, out of all of these parables that Jesus gave, Ahora, de todas estas parábolas que dio Jesucristo, he gives an understanding of one. da un entendimiento solamente de una. He explains one of these parables. Él explica simplemente una de estas parábolas. In Matthew chapter 19, yes. No. Matthew chapter, 19, right? 21, first one. no, that's it, no. It's the latter part of the chapter. It's not, Perdóname, no es correcta referencia. Of what? That may be, I may have gone, I thought I went to Matthew. Okay, sí. Gracias. Mi esposa es magnífica. See, my wife is wonderful. Actually, I said magnificent. Magnus. Okay. San Mateo capítulo 8 versículo 14. No, Luke. Oh, Lucas. San Ocho. Lucas capítulo 8 versículo 14. Verse Perdón. 14. 14. San Lucas 8:14. La que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose son aguados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida, y los llevan y no llevan fruto. No, fruto. Okay. In English, I said English. In English, the expression is with fruit to no perfection. En inglés es como decir fruto sin perfección.
Right? In both Spanish and English, the idea of the one among the thorns En inglés y en español, este ejemplo de los espinas. Las espinas. is that the fruit does not really produce fruit, it just starts to produce fruit. Aquí da el ejemplo básicamente que no da el fruto, sino empieza casi a dar el fruto. Can a Christian that's not a Christian begin to produce fruit? ¿Un cristiano que no es cristiano puede empezar a dar fruto? Can a lost person bring forth fruit? ¿Que una persona perdida puede empezar a dar fruto? Can a person that gets saved and goes back into the world, can they start to produce fruit but not end up with fruit? Una persona quizás que sea salva y luego se regresa al mundo puede empezar a hacer un fruto pero no dar el fruto. So that would mean 2 of the 4 were actually saved people. Eso significa que 2 de las 4 personas son salvos. Only 2 of them have any reference to fruit at all. Nomás 2 de ellos dan referencia a un fruto. You cannot have an apple tree and know it's an apple tree until it produces fruit of some kind. No puedes tener un árbol de manzanas sin saber que es un árbol de Even manzanas. if it produces fruit that shrivels, you can say that was or is an apple tree. Aunque ese árbol empiece o ni siquiera dé fruto, usted puede saber que ese es un árbol de manzanas. So I think 2 of the 4 are possible saved people. Entonces yo creo que 2 de esas 4 personas son salvos. Salvos. Can I know for sure, Pastor, you're saved? ¿Puedo saber, pastor, por cierto o verdad que usted es salvo? No, no. ¿Cómo, hermano? Fruits. But I can't see your heart. I don't know if Jesus is living in you. You could be the big fake of the world. Pero yo no puedo ver su corazón, por ejemplo. Quizás sea su corazón del mundo. Even your spouse is not 100% certain you're a Christian. Hasta su esposo no puede saber 100% que usted es salvo. She's 99.99, Nomás 99.999. right? See? No other person can be 100% sure someone else is really saved. Nadie puede saber por seguro que alguien más es 100% salvo. What does Jesus tell us? We look at the fruit. Que nos dice Jesús que miren a la fruta. We can usually tell if there's a fruit in a person's life. Pueden saber simplemente por su fruto. But even that isn't 100%. Pero aún así no es 100% seguro. It's a pretty good indicator. Es un buen indicador. I can almost be certain, Casi puedo estar seguro, but not 100%. pero no 100%. So I would have to submit to you that the first 2 clearly, no, they are not saved. Entonces yo digo que los primeros 2 no son salvos. The last 2, possibly. Pero los últimos 2, Last posiblemente. 1, certain. El último, sí, por cierto. Does that make sense? ¿Todo está quedando claro? ¿Sí? Entonces, esto siempre a la luz de verlo en la gran tribulación. This is always to see it with an eye, with keeping in mind the tribulation. Correct. We're going to talk about that. Sí, ahora vamos a hablar de eso. Believe it or not, today, in the next hour, it's time to take a break. Pueden creerlo o no, ahorita vamos a tomar una pausa para la próxima hora.